ver este video tutorial que se llama El mundo de las emociones. Ustedes se pueden preguntar por qué hablar de las emociones en relación a la espiritualidad. En el mundo de la espiritualidad se da a conocer el interior de la persona, gracias a la capacidad de poderse escuchar. Es la escucha atenta de lo que sentimos internamente, que permite ir descubriendo la voz interior, que es el yo profundo de la persona, que nos abre a la trascendencia. Por tanto, descubrir qué sentimos, de dónde viene lo que sentimos y a dónde nos mueve lo que sentimos, solo se puede descifrar si hemos llegado a un conocimiento profundo de nuestro mundo emocional. Tener una comprensión de la dinámica de las emociones y cuál es la diferencia con los sentimientos es el objetivo de este video tutorial. Al hablar de las emociones, nos vamos a dejar guiar por Antonio Damasio, un neuropsicólogo que escribió, entre otros libros, el libro que lleva por título En busca de Spinoza, publicado en el 2005. La razón de por qué Antonio Damasio trae el nombre de Spinoza es porque a lo largo de sus investigaciones neuropsicólogas sobre las emociones, descubrió que había muchos paralelismos con los aportes que había hecho ya Spinoza en su tratado. Spinoza se confesaba monista y por lo tanto entendía que la persona era una unidad. Damasio nos da a entender que las emociones fueron primeras evolutivamente a los sentimientos y al pensamiento, y que en su origen el valor que tenían era la de conectarnos con la realidad y salvaguardarnos de los peligros que había en ella gracias a la emoción del miedo, o bien la de acercarnos y conservar aquella situación que produce bienestar y placer en el ser humano. Por tanto, las emociones primarias, podemos decirlo, se convierten en un lenguaje que nos dan a conocer la realidad. Una primera aproximación a la dinámica de las emociones es la de entender que las emociones es una respuesta fisiológica y conductual a un estímulo externo. Es muy importante remarcar la respuesta fisiológica como elemento que identifica las emociones, porque en este impacto en el organismo es lo que caracteriza a las emociones. De ahí remarcamos la diferencia entre qué siento y lo que pienso. En un segundo momento entendemos que las emociones empiezan a ser registradas como un estado de bienestar, una sensación de placer y de gusto que le llamamos estar bien. Esta situación que fisiológicamente le llamamos homeostasis, del griego homo, igual, éxtasis, equilibrio, es el estado original a partir del cual, en la medida que se dan variaciones, se generan un estado de malestar. Como explica Damasio, el estado de bienestar se fundamenta en que las dinámicas más básicas y fundamentales del organismo funcionen correctamente, y de esta forma se va ascendiendo como espiral a funciones más complejas del organismo hasta llegar a las emociones propiamente dichas.
Veamos con más detalles gracias a esta imagen del árbol y podemos ver que en la base, en el tronco, encontramos las funciones vitales del organismo. La regulación metabólica, los reflejos básicos, las respuestas inmunes. En las primeras ramas encontramos los comportamientos que tienen que ver con el placer y el dolor. En las ramas secundarias, los instintos y motivaciones. Y en las terciarias, las emociones propiamente dichas, emociones primarias, emociones de fondo o emociones sociales, ¿no? Como bien nos dice Damasio, si las emociones son la corona en la evolución del hombre, los sentimientos son las piedras preciosas que adornan la corona. Una vez entendido el mundo de las emociones, podemos acercarnos al mundo de los sentimientos. Para ello, ¿no?, les voy a dejar con una entrevista que Eduardo Punset hace a Antonio Damasio y que profundiza, ¿no?, sobre qué es lo que entiende por sentimientos. Les adelanto, y podrán entender mucho mejor cuando vean la entrevista, que sin las emociones no existen los sentimientos, y que los sentimientos son propiamente elaboraciones más complejas de la mente, en la que intervienen las experiencias pasadas que son evocadas a partir de emociones que las han desencadenado y la conciencia de sí mismo. Con este video doy por terminado este video tutorial sobre las emociones. Espero que les sea útil para conocerse en sus dinámicas emocionales. Hasta el próximo video tutorial. Si lo intentamos resumir un poco, estás diciendo que para tener sentimientos es necesario un buen sistema nervioso. Hay que partir de un organismo con un sistema nervioso que tenga la capacidad de proyectar en imágenes las emociones. Sí, sí. Y por último, pero no lo menos importante, hay que ser consciente de algún modo de uno mismo, de mi yo. Sí, es una teoría muy interesante, aunque es un poco como lo del huevo y la gallina. Todo lo que tiene que ver con la conciencia tiene muchísima importancia. Sospecho que nuestros sentimientos de emoción, especialmente los sentimientos más simples fruto de emociones del entorno, por ejemplo, suponen casi el principio de la conciencia. En cierto modo, no se puede tener un sentimiento propiamente dicho sin conciencia, pero no creo que se pueda tener conciencia sin un sentimiento, porque hay un punto en el que todo empieza. Y luego, las cosas entran en una espiral más complicada, en la que aumenta la conciencia y el sentimiento, más y más. Pero de algún modo es necesario el inicio. Si no sintiéramos nuestro organismo, para empezar, si no notáramos sus cambios, no podría haber conciencia. La conciencia está íntimamente vinculada con esta sensación inicial de uno mismo. Y para tener una sensación de uno mismo, es necesario sentir tu propio organismo y lo que cambia en él. Es necesario apoyarse en eso. Ahora entiendo por qué las plantas no tienen sentimientos. Ahí, eso es. Pese a lo que diga alguna gente, ¿no? Sí, los que hablan con ellas.